Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal Diego Nigria, periodista deportivo. Te invitamos a suscribirte. A vos no te cuesta nada, a nosotros nos ayuda mucho, como siempre te digo. En esta oportunidad completamos la doble fecha eliminatoria rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Bueno, ya van quedando lugares definidos a nivel sudamericano, otros por definirse en las últimas dos jornadas. Vamos a repasar lo que fue la fecha 16. En el alto, buena victoria de Bolivia como local. El equipo de Villegas le ganó por 2-0 a Chile, dejando afuera a la selección que dirigía Ricardo Alberto Gareca, el Tigre, que dejó de ser entrenador luego del partido. Realmente pobrísima la campaña del exentrenador de Perú. No pudo entrar nunca en química con sus futbolistas, ni tampoco darle una identidad de juego a La Roja, que realmente carece de nombres de recambio. Hay una frase de Alexis Sánchez, su máximo referente, que dice, la generación dorada, dijo, mejor dicho, que dijo, la generación dorada se quedó sin referentes, está muerta, el único que queda soy yo. Y realmente es así, porque Arturo Vidal estuvo en cancha, pero produjo poco y nada, de hecho fue sustituido por el entrenador. No hay nombres de recambio, hay jugadores que no están a la altura de las circunstancias que exige jugar en una selección y esto se ve en los resultados. Tendrá que haber un nuevo proceso, un proceso donde se produzcan más formadores que viejas glorias, ¿no? Que recurrir a esos nombres. También estuvo Mauricio Isla en este proceso, un gran lateral derecho que acá en Argentina pasó por Independiente y lo hizo muy bien, pero bueno, sabemos que ya tiene una edad que por ahí en el primer nivel hace que le cueste un poco más. Y la palabra recambio la vuelvo a poner sobre la mesa a la hora de dar mi comentario sobre la selección chilena. No lo tuvo en ninguna posición de la cancha prácticamente y bueno, se pagan las consecuencias con los resultados como decía anteriormente. Buena victoria de Bolivia que mantiene chances de por lo menos llegar al repechaje con los goles de Miguel Tercero, gran delantero del fútbol de Brasil, y de Monteiro para cerrar el partido en una Bolivia que fue superior de principio a fin, sin sobrarle mucho, tal vez, pero haciendo valer esos más de 4.000 metros que hay en el alto desde que es local allí. Uruguay le ganó por 2-0 a Venezuela con los goles de Aguirre y de Jordan de Arrascaeta. La selección que dirige Marcelo Bielsa se aseguró el repechaje, está en zona de clasificación casi con un pie y medio y un poquito más en el Mundial. Deberá certificarlo en la siguiente doble fecha, en la última, pero mejoró su rendimiento en relación a los últimos encuentros la Celeste en el Estadio Centenario venciendo a Venezuela por 2-0 y dejando a la Vinotinto en un lugar expectante, ¿no? Vamos a ver qué pasa en las últimas dos jornadas que serán decisivas en este sentido. Por lo menos por los equipos que pelean por ese repechaje, o esa media plaza además que se le ha otorgado a Sudamérica para el próximo campeonato del mundo. Argentina y Colombia protagonizaron un partido con muchas emociones, con muchas palabras, con muchos roces, con mucha pelea, mucha confrontación. Diría que poco fútbol, más pelea que fútbol. Bueno, los goles fueron marcados por Luis El Chapulín Díaz, el delantero del Liverpool de Inglaterra, con un verdadero golazo, una jugada de producción personal, un gran drible dejando en el camino a dos o tres defensores argentinos, definiendo muy bien ante Diego Martínez. Esa tensión del fondo argentino, diría yo, una Argentina que le faltó, teniendo en cuenta los últimos partidos, no produjo lo mismo, estuvo inconexa de mitad de cancha en adelante, muy lenta en el traslado del balón, no hubo sociedades, Julián Álvarez debió bajar mucho más hacia la mitad de la cancha, por momentos estuvo solo, logró el empate gracias a una genialidad de un jugador que está siendo determinante en los últimos cuatro cotejos, me refiero a Thiago Almada, el hombre que juega en el fútbol de Francia y que seguramente ya tiene un lugar en la lista de 23, si no pasa nada raro, a poco menos de un año para llegar a ese campeonato del mundo. Pero si no, le hubiera costado mucho, le costó mucho en el juego Argentina. Colombia, dentro de lo suyo, sin ser avasallante, fue superior. La selección que dirige nuestro compatriota Néstor Lorenzo. Brasil le ganó 1-0 a Paraguay, segundo partido de Carlo Ancelotti como entrenador. De a poco se empiezan a ver algunas mejoras, algunas cuestiones que tienen que ver con la identidad de los equipos del técnico italiano, mega campeón con el Real Madrid. El gol lo marcó justamente una figura del conjunto merengue, me refiero a Vinicius Junior. Y por último, les digo que Perú, ya sin chances de clasificación, igualó
en Lima, 0-0 frente al Ecuador de Sebastián Becachese, que ya está seguramente, digo, por resultado, por rendimiento, desde la matemática en el Mundial que se viene, como decía recién, dentro de menos de un año, la gran cita futbolística, un Becachese que de a poco le va dando una fisonomía al fútbol ecuatoriano, encuentra esa identidad, suma, que es importante, y vuelve a poner a Ecuador en un mundial. Completamos este informe con la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana: Argentina 35, Ecuador y Brasil 25 puntos cada una de estas dos selecciones, ya clasificadas ambas. Uruguay casi asegurado 24, lo mismo para Paraguay. El equipo de Gustavo Alfaro, la albirroja, pese a su derrota en Brasil, deja una muy buena imagen muestra una muy buena imagen desde que lo tomó el ex entrenador de Ecuador, entre otras selecciones, y multiconocido aquí en Argentina, ha pasado por San Lorenzo, por Boca, por el fútbol del ascenso, bueno, mucho rodaje, mucha experiencia, para un hombre que también trabaja como comentarista, ¿no? Y entiende muy bien la parte táctica de este hermoso deporte que es el fútbol. Muy buen trabajo en Paraguay, relacionado con los números que ha obtenido hasta ahora en esta eliminatoria. Colombia tiene 22 unidades, la de Néstor Lorenzo, que se lleva un punto amargo. ¿Por qué? Porque necesitaban ganar, sin embargo tienen a Bolivia en la próxima fecha en casa y solo necesitan los 3 puntos para llegar a una nueva cita mundialista. Decía Colombia con 22, después tenemos a Venezuela con 18 unidades, Bolivia con 17, gran último sprint vamos a tener en estas 2 jornadas que nos quedan. Ahora les voy a decir cómo será la próxima, la que sigue en las eliminatorias sudamericanas. Decía Bolivia con 17, con chances de repechaje, ya eliminados sin ninguna chance, llegan a estas 2 últimas jornadas, 2 últimos encuentros. Perú con 12 puntos y Chile con 10 unidades. Realmente vuelvo a mencionar, muy preocupante el presente del fútbol chileno, que nuevamente ve un mundial desde la televisión y no in situ, como en los años gloriosos se había acostumbrado, ¿no? Ha hecho grandes campeonatos del mundo y últimamente no tiene un equipo que le identifique a este país de Sudamérica, que necesita recambio. Como dijo, vuelvo a repetir, como mencionan las grandes figuras de la selección que lograron cosas importantes, como por ejemplo 2 Copas Américas, no hay recambio y se necesita trabajar sobre las bases para poder tener algo confiable de cara al futuro. Vamos a hablar de la próxima jornada, ahora sí, para darle fin a este video. Y bueno, tendremos a Colombia jugando de local frente a Bolivia, a Uruguay en el Centenario jugando frente a Perú, Brasil será local ante Chile, Paraguay será local ante Ecuador y Argentina en el Monumental cerrará su participación de local frente a Venezuela. Esto fue todo, amigos, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, perdón por algún error que por ahí pueda haber cometido, es siempre hecho con pasión y con toda la profesionalidad del mundo de mi parte. Fuerte abrazo para todos y muchas gracias a los que siguen este canal.